¿Te gustaría saber qué es la ansiedad y cómo es que esta está relacionada a las heridas de la infancia? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y en el video anterior yo te hablé un poquito acerca de la depresión y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre la ansiedad. Y específicamente vamos a hablar de cómo es que la ansiedad tiene sus raíces en las heridas emocionales de la infancia. Otra forma de decir esto es en aquellas cosas que nos sucedieron en la infancia, pero que por alguna razón no pudimos terminar ese ciclo y por eso el día de hoy pues muchas personas tenemos muchos síntomas y estos conjuntos de síntomas muchos le llaman la ansiedad, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la ansiedad. Y te recuerdo que ese canal está dedicado a poder hablar sobre las heridas emocionales de la infancia y no tanto a los diagnósticos psicológicos. Por eso es que a veces puedes observar que tenemos otra manera, otro enfoque de poder explicar las cosas aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, si me estás viendo en pantalla, vamos a hablar acerca de la ansiedad, que esta palabra pues viene en su etimología, viene de ansietas o angere, que literalmente lo podemos traducir como angustiado, estrechar, oprimir. Como te darás cuenta, todo tiene que ver siempre con las emociones que están reprimidas desde la infancia. Estas emociones que no pudieron expresarse en un cierto momento, ¿no? Las personas que son expertas en traumas utilizan esta frase, estrés de supervivencia acumulado, ¿no? Entonces imagínate que hay un estrés, el estrés es una hormona o varias hormonas al mismo tiempo, o una energía, la emoción es energía y está acumulada. Y esa energía salió en un cierto momento donde se detectó que había una cierta amenaza. Pero esa energía no se pudo, por así decir, gastar o no pudo fluir. Entonces en un momento se quedó estancada y ahí está produciendo un cúmulo, un movimiento, un desorden y eso está ocasionando varios síntomas. A esta respuesta inicial que inició con la aparente sensación de miedo, de alerta, se le conoce también como respuestas de pelea y huida, que el día de hoy están almacenadas. Entonces vamos a seguir. Mira, toda ansiedad inicia con un momento de miedo. Aquí la parte de la educación emocional también es bastante importante, porque la educación emocional, aunque no es terapéutica, curativa, es preventiva. Entonces esto va a ser bien importante poder comprenderlo. El miedo es una emoción displacentera, pero que no es mala, pero que va a aparecer cada vez que hay una alerta, hay una amenaza, ¿no? Entonces hubo un momento en nuestra infancia donde este miedo vino. ¿Por qué vino? Porque sentimos que había una amenaza. Esta amenaza pudo haber sido real, era real de acuerdo a la interpretación del niño, cualquiera que haya sido. Después te voy a dar unos cuantos ejemplos. Pero vamos a suponer que algo tan sencillo como que los padres no estaban en ese momento. Entonces el niño que tiene una necesidad de apego quiere decir que se necesita una relación muy cercana. El apego en este caso no es negativo, sino que hay apegos seguros y apegos inseguros. Pero imagínate que es un niño de a lo mejor 5 meses de edad, necesita el contacto físico de mamá y de papá, especialmente el de la madre, más que todo. Y en un momento se da cuenta que no está esta madre. Entonces, si no está la mamá o el papá, eso le causa mucho miedo al niño o a la niña y eso es completamente normal. Entonces la emoción aparece en este momento y el miedo lo que va a hacer es que va a activar mecanismos, lo va a hacer cosas que sin el miedo no hiciera, como por ejemplo llorar y gritar. En el momento que siente miedo, entonces este niño empieza a moverse, empieza a agitarse, empieza a llorar y empieza a gritar porque tiene miedo, porque ese momento en el cual no está lo que le provee protección, lo que le provee una sensación de estoy en un lugar seguro, no está, se ha ido y por eso él siente este miedo. Este miedo activa muchos elementos, le permite o lo impulsa a hacer ciertas cosas,
para poder salir de ese miedo, para poder recuperar una cierta protección. Entonces empieza a moverse, empieza a agitarse, empieza a gritar para llamar la atención de alguien para que puedan venir y así pues el miedo ya no tenga que estar. O sea, se cumplió el ciclo. Solo hace ¿para qué? Para pedir ayuda, por así decirlo, ¿no? Entonces este miedo en realidad es un mecanismo adaptativo para poder salvar al niño. Si este miedo no viene y él se queda solo con esa sensación, pero si no se produce esta producción de hormonas que entran en su sangre y que activan estos mecanismos de moverse, de agitarse, de llorar, si eso no se activara, entonces el miedo seguiría ahí y por así decir, la amenaza se perpetuaría e incluso pudiera ser muy doloroso para este niño, para su cerebro no lo soportaría. Y por eso es que surgen estas reacciones, surgen esas hormonas, porque quieren hacer algo. Interpretan que hay una amenaza y quieren salvar a este niño. Entonces, el miedo inicialmente surge como un mecanismo adaptativo para salvar al niño. Y esto es bueno y esto es correcto, que el miedo venga en esta ocasión en la cual se está interpretando que se necesita, ¿no? Hasta aquí vamos completamente bien comprendiendo lo que es el miedo. Es una emoción y en otros días os he explicado que la emoción es información del inconsciente y que también es energía. Energía porque te hace hacer algo que sin el miedo no lo hicieras, e información porque te está avisando de algo que sin el miedo no nos diéramos cuenta, ¿no? Entonces hasta aquí podemos entender la función tan importante de la emoción y cómo la emoción va a crear diferentes mecanismos adaptativos, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas biológicas de la ansiedad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se siente? Bueno, una de las cosas, aunque hay más elementos que pudiéramos hablar de ellos, pero las más comunes, latidos del corazón rápidos y también son más fuertes de lo normal. ¿Por qué es que está sucediendo eso? Bueno, porque se necesita más energía, se necesita más fuerza, se necesita más poder en este momento. Hay que apurarse a hacer algo porque estamos en peligro. La presión de la sangre se eleva. Hay respiraciones profundas y rápido. Te imaginarás a qué velocidad es el oxígeno recorriendo en ese momento. Hay sensaciones intensas de miedo y pánico. Y en otros casos pueden incluso ponerse a temblar. O incluso sienten que se desmayan. Y pues ahí es donde surge este mecanismo de defensa. De todas estas cuestiones que te estoy hablando, que son netamente corporales, pues ahí va a venir este mecanismo adaptativo o mecanismo de defensa de llorar, gritar o cualquier otra cosa que hagan los niños cuando tienen miedo. Entonces estas son las respuestas del cuerpo. Y es bien importante porque cuando hablamos de la ansiedad, aunque hoy muchos hablan de estoy ansioso porque tengo tantos pensamientos, y es muy común que alguien quiera respuestas verbales, verbalizar su ansiedad y crea que con respuestas la ansiedad se le va a quitar. Si verdaderamente es una ansiedad disfuncional, si no pudo funcionar en un momento, pero ahora ya después de varios años la ansiedad aparece sin ninguna razón, pues solo al hablar no se va a poder arreglar porque esa ansiedad, este trauma, por así decir, está en el cuerpo, no únicamente en la mente. Por supuesto que la mente está conectada, pero es el cuerpo el que hay que dominar, hay que saber cómo funciona para poder descargar todo eso. Entonces, te comento otra vez todas estas respuestas biológicas porque son bien importantes poder entender cómo en el cuerpo. Aquí pudiera agregar cómo tus músculos se tensan cuando tocas a alguien o si te tocas tú mismo cuando tienes miedo, te vas a dar cuenta que estás mucho más duro, por así decir, de los músculos. Y todo esto son las respuestas de pelea y de huida que surgen cuando hay ansiedad. Ahora imaginémonos el mismo ejemplo, el mismo escenario que te estaba poniendo anteriormente de este niño que estaba pidiendo ayuda. Que vino el miedo para poder llamar la atención de estos padres. Pero ¿qué pasa si nadie acudió en ese momento a ayudar? ¿Qué es lo que sucedería, ¿no? Entonces este niño llora y se activa la energía emocional de la que te estaba hablando, ¿no? Empieza a activarse esta hormona del estrés que se le llama cortisol. Viene también otra hormona que se llama adrenalina. Esas dos hormonas se meten dentro del cuerpo. Una vez que estas hormonas están dentro del cuerpo,
Se hace esto porque se va a activar una de las respuestas del sistema nervioso ante una amenaza. Tenemos diferentes respuestas. Las más comunes son lucha o pelea, huida, congelamiento. Esos son como los tres, ¿no? Lucha porque nos prepara para pelear, porque hay una amenaza. Entonces lo primero que hacemos es que queremos pelear. Si pelear no sucede, entonces vamos a huir. Pero si cuando nos damos cuenta que la amenaza es muy grande y de todo modo nos alcanza, ya nos alcanzó, entonces la siguiente respuesta automática del sistema nervioso se le conoce como congelamiento. Quiere decir que nos va a poner más tensos, nos va a desconectar bastante, nos va a poner de cierta manera frisados para ver si así podemos engañar al agresor y poder sobrevivir. Hay otro nivel en el mismo congelamiento que se llama colapso, y ahorita te lo voy a explicar ¿no? Entonces, esa energía emocional, imagínate, ¿qué surgió? Al estar el niño gritando, moviéndose, dando pataletas, haciendo lo que puede para llamar atención, si ya pasaron a lo mejor minutos, esas lágrimas no van a durar mucho tiempo. El niño, por así decir, se va a cansar y va a llegar a la conclusión de que nadie va a venir a rescatarlo. Puedes ver esta imagen de un niño que a lo mejor está llorando, ¿no? Y que a lo mejor la mamá intencionalmente dice, lo voy a dejar que llore, y hasta que termine de llorar, pues se va a cansar y se va a dormir, ¿no? Que era un consejo que se daba anteriormente, incluso por algunas enfermeras y psicólogos, que hoy en día, basados en muchos estudios, especialmente en neurociencia, esto ya no se aconseja, porque ahí es exactamente uno de los eventos que podemos poner como ejemplo que le va a causar en años posteriores estos síntomas a los cuales hoy en día se le llama ansiedad. Pero imagínate, no vino nadie, esa energía emocional está aquí ya abajo, pero como no pudo cerrar el ciclo, no hubo alguien que viniera a rescatar, es como que esa energía se bajara o se congelara o viniera otra respuesta a detener, porque ahora ya no únicamente es amenaza de que estoy solo. Ahora la misma energía emocional es una amenaza que no se puede controlar y tiene que venir otra respuesta, a la cual se le llama colapso, que está como empujando. Esta energía es la de pelea-huida y tiene que venir esta otra energía de colapso a tratar de pelear. El ejemplo que dan mis maestros es, imagínate que la lucha y huida es como tener el acelerador de un carro puesto, porque hay mucha energía. Y el congelamiento colapso es como el freno. Entonces el freno y el acelerador al mismo tiempo se están presionando, porque uno está pensando que el otro es la amenaza. Entonces lucha o huida están tratando de lidiar con el hecho de que no hay alguien que me rescate y quiero pedir ayuda. Y el colapso, el congelamiento, están lidiando con esta energía que ya ha estado por mucho tiempo, y si está por mucho tiempo me va a causar daño. Y eso es lo que hace que mal funcione el sistema nervioso, se desregular el sistema nervioso, y mal funcionar es lo mismo. Sistema nervioso desregulado y el sistema nervioso que pierde la capacidad de autosanarse es lo mismo. Si el sistema nervioso está desregulado, no puede autosanarse. El sistema nervioso regulado puede moverse entre los diferentes modos de forma normal y saludable, puede permitirle a las emociones que fluyan. Cuando no está regulado, las emociones no fluyen, se estancan. Entonces aquí, este miedo que al principio era real ante una amenaza, que había una amenaza, imagínate que ahora ya pasaron varios días, ya no está este evento, este escenario el cual te estaba mencionando, ahora se va a convertir en ansiedad, pero en esa ansiedad que le vamos a llamar como enfermiza o patológica, ¿no? Aunque no sea diagnosticada. Aquí lo que estamos hablando es que ese mismo niño va a estar un día con su mamá, está en brazos y empieza a agitarse, empieza a llorar y la mamá está ahí, pero el interior, la respuesta que pasó hace varios días sigue estando ahí porque no se pudo cerrar, se quedó estancada. El estrés se quedó estancado, se quedó almacenado. Y por eso los expertos en trauma como Peter Levine, ellos utilizan la palabra estrés almacenado estancado o
energía traumatizada almacenada. Se quedó ahí abajo. Y por esa razón, entonces en días posteriores o en años posteriores, puede ser 5, 6, 8, 10 años después, en edad adulta, van a aparecer síntomas cuando no hay una amenaza real en el ambiente exterior, sino que ahora la amenaza está en el interior. ¿Cuál es la amenaza? Estos sistemas automáticos del sistema nervioso que en un momento quisieron ayudar, pero como no pudieron cumplir su cometido, no hubo alguien que rescatara, no se pudo terminar el ciclo. Esas hormonas no se pudieron gastar o quemar. La emoción que tenía que fluir no pudo fluir y llegó un momento y se quedó estancada y hay algo que lo está estancando. Entonces esa energía está como pulsando y hay otra energía que la quiere estar estancando y eso a consecuencia va a producir los mismos efectos que te mencionaba yo anteriormente, que te los voy a mostrar otra vez. Estos mismos efectos se van a producir después, aunque ya no haya una amenaza real exterior, pero ahora la amenaza es interior. Cuando las personas no saben esto, van a estar buscando afuera qué es lo que pasa, me va a pasar algo, me voy a morir, voy a perder dinero, a lo mejor voy a perder el examen, algo me van a decir en mi trabajo, me van a despedir. Entonces la mente quiere buscar una respuesta, porque ese es el trabajo de la mente, buscar una respuesta, pero no la va a encontrar afuera. O a lo mejor a veces la va a adivinar o de tantas opciones, ya que la mente, los pensamientos son únicamente opciones y a veces agarramos alguno y a veces ese nos sirve por un ratito, pero en realidad es que la ansiedad es adentro, el problema no está afuera. Ahorita yo te expliqué cómo inició todo. Todo inició por un momento de miedo, de una amenaza que se interpretó como real, porque para los niños, obviamente para un niño que para una persona de 25, 30, 40 años, no las mismas cosas son amenazantes, pero el asunto con la amenaza es que es interpretación personal. Si es amenazante para ti, es amenazante, ¿no? Y esa es la regla, por así decir, en terapia, que siempre se valida la emoción, aunque la historia no sea tan real. Pero es que es la emoción la que produce todas estas reacciones interiores. Y el cuerpo no sabe diferenciar entre lo real exterior y entre lo que únicamente está sucediendo en el interior. Únicamente reacciona, ¿no?, de estas maneras. Entonces, ¿qué son todos estos síntomas o este conjunto de síntomas a los cuales hoy en día se le conoce como ansiedad? Entonces ya no es por una situación exterior amenazante. Ya no está pasando nada allá afuera. Ahora lo que está sucediendo es que esa experiencia exterior se ha incorporado en el niño. Está adentro, se ha enraizado. Está en los tendones, está en los huesos, está en la sangre, está en el sistema nervioso. Está en el cuerpo del niño. Todo el cuerpo lo está sintiendo. Y por eso Peter Levine hace la diferencia entre las dos memorias. Hay más memorias, pero esta memoria en la cual podemos recordar cosas, podemos poner imágenes, ¿no? Llamémosle la memoria de la mente o del cerebro, ¿no? Pero está también la memoria del cuerpo, que a lo mejor tú no te recuerdas qué te pasó cuando tenías 1 año porque era imposible, pero tu cuerpo sí se recuerda de las sensaciones, de los olores, de cómo se miraba el cuarto cuando tenías miedo. Entonces hoy en día de repente percibes un olor similar, ves un cuarto similar, entonces tu cuerpo se recuerda de esto y te activa las mismas sensaciones, porque la situación ahora está incorporada en el niño. Entonces las respuestas del sistema nervioso de las que te hablé, pelea, huida, congelamiento o colapso, entonces se activan. ¿Por qué se activan? Porque el cerebro está interpretando que está en el mismo evento, porque algo, en inglés la palabra trigger, que en español es como gatillo, ¿no?, como de una pistola, quiere decir que algo tocó ahí adentro y eso despertó, ¿no? Despertó estas mismas respuestas interiores, ¿no? Entonces las mismas respuestas biológicas van a aparecer y con el tiempo pueden aparecer otras más, porque teniendo acumulado todo este estrés, esta energía traumatizada, pues obviamente se va a somatizar más después, ¿no? Somatizar quiere decir que el cuerpo va a experimentar dolores o sufrimientos. Y imagínate que alguien ahora tiene mucho dolor de estómago o dolor de pecho o dolor de huesos, ¿no? Entonces ahora va a ir al doctor
por el dolor de huesos o por el dolor de estómago, y no lo va a relacionar con la ansiedad, con la experiencia traumatizante. Y por eso es que es tan importante la educación en trauma, poder saber cómo está relacionado una experiencia traumática con el estrés, con esas enfermedades crónicas de hoy en día, cómo es que las experiencias traumáticas producen inflamación y la inflamación se somatiza, produce enfermedades literalmente en el cuerpo, dolores, ¿no? Y por eso la importancia de saber tratarlo desde la raíz, desde el origen, de tal manera que no se trabaje únicamente las ramas, sino que la raíz. Entonces, esta es más o menos la línea para que vayamos comprendiendo qué es la ansiedad, de dónde viene y qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? ¿Cuál es el otro problema que tenemos hoy en día? Pues el otro problema le vamos a llamar cultura. Imagínate el ejemplo que te di, ¿no? El escenario que te haya pasado a ti. ¿Te sucedió que cuando eras niño tuviste una experiencia traumatizante y no te vinieron a ayudar? Después con el tiempo empezaste a somatizar. Ahora ya tienes 25, 30, 40 años y sigues teniendo los mismos efectos debilitantes, ¿no? De la ansiedad, los mismos síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con nuestra cultura? Que ahora cada vez te está poniendo en tu cuarto, te está alejando del contacto con las personas, y eso va a influir a que tu ansiedad se perpetúe porque no sabes cómo lidiar con ella. Si a eso le agregamos que tienes un trabajo donde tienes un gerente que no te trata bien, donde te ponen demasiadas cosas o simplemente el trabajo no te gusta, no tiene un significado, no te da un propósito de vida. Y si a eso le agregamos que cuando estás con tus amigos tienes estas reacciones de ansiedad y ellos se burlan de que a lo mejor tú te pones a gritar, te pones a llorar o te pones con mucho miedo, te dan miedo cosas que son muy normales, le tienes miedo a las cosas que tus amigos no le tienen. Y si a eso le agregamos que tú se lo quieres compartir a tus familiares, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, pero ellos no te comprenden absolutamente nada porque no han sido educados en el trauma, no conocen de respuestas biológicas del trauma, no saben qué es el sistema nervioso, no saben qué son las hormonas, no saben la relación de los traumas con las enfermedades psicosomáticas o con la inflamación. Si no conocen todo esto, no te van a comprender, y no solo no te van a comprender, sino que te van a criticar, te van a decir palabras como que tú eres un cobarde, que ya estás grande, que únicamente son cosas en tu mente, o si incluso vas al doctor y no te encuentran nada. Todo eso, en realidad, todo lo que te está pasando son comportamientos normales de una persona que en su niñez tuvo una o varias experiencias de miedo. Yo te puse un ejemplo pequeñito, pero en realidad muchas personas pasaron por experiencias, no solo una, sino que varias, donde sí fueron traumas grandes, eventos grandes, y el día de hoy están estancadas adentro de ti. Tus reacciones son normales, de acuerdo a alguien que pasó por esto y que no lo pudo resolver, que no lo trabajó, no cerró el ciclo del trauma, no pudo descargar la energía traumatizada. Pero todos ellos no te van a comprender, se van a burlar, y todo eso va a hacer que se perpetúe dentro de ti la ansiedad y que empeore, y que de ahí que pues se pueda llevar a otro nivel más peligroso o más enfermizo. Eso es también bien importante que se comprenda, porque a veces el camino de la sanación es bien solitario. Una vez que escuchas que hay un proceso, que hay respuestas, que hay educación y que empiezas a hacerlo, te vas a dar cuenta que la mayoría de personas, posiblemente a tu alrededor, ojalá que no sea tu caso, ojalá que en tu caso sí tu familia quiera ayudarte, que tus amigos quieran comprenderte, ojalá que encuentres personas que te apoyen, porque eso es mucho más fácil cuando se hace en comunidad. Pero puede ser que tu caso sea igual al de muchos que conozco, que sus familiares no les quieren ayudar, no les creen, sus amigos los critican y han tenido que abandonar amigos, lugares de trabajo porque no pueden trabajar, etc. Y se encuentran en un momento muy solo, pero han encontrado un camino en la educación y en estos terapeutas que son expertos en traumas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, existe el Somatic Experiencing, que fue creado por el doctor Peter Levine, que es un enfoque, un acercamiento terapéutico que está dando grandes resultados para que las personas aprendan cómo descargar esta energía.
Pero como dice él, y también yo tuve la oportunidad de tomar un pequeño curso con una de sus discípulas que se llama Irene Lyon, el poder descargar esta energía no es algo que te vamos a dar una pastilla y ya vas a estar bien mañana. A veces puede tomar unos días para que aprendas a dominar tu sistema nervioso, a conocerlo, volver a aprender a sentir, ¿no? Entonces vamos a seguir. Mira esta frase que nos dice Peter Levine. Dice Peter Levine: no podemos sanar un síndrome si no dominamos nuestra interocepción. ¿Qué es la interocepción? Es la habilidad para sentir tu ambiente interior. Esta palabra de interocepción, no te quiero mencionar demasiadas palabras técnicas o académicas, pero interocepción es esa habilidad que necesitamos los seres humanos y que la teníamos desde niños para permitirnos sentir todo lo que sentimos sin huir de ello. Poder quedarnos un momento con atención plena y ver cómo nos sentimos en cada parte de nuestro cuerpo y ver cuándo esa energía se activa. Y no salir corriendo, sino que permitirle a toda esa energía que nos recorra de arriba a abajo, regresar a la conexión. Peter Levine también menciona que algo de lo que perdemos en los eventos traumáticos, o qué es el trauma, él dice pues es la pérdida de conexión, la pérdida de la capacidad de estar en el presente y la pérdida de la habilidad de elección. Porque hay menos elecciones para la persona que tiene ansiedad. O sea, su capacidad de ver es mucho más pequeña porque ya no tiene todos esos elementos del cerebro que sirven para cuestionar, para indagar, para aprender, para relacionarnos con otros. Se pierde la conexión consigo mismo, que es otra cosa más que ya no nos sentimos. Y cuando viene una emoción le tenemos miedo y salimos corriendo. Y salir corriendo no necesariamente físicamente, sino que a veces es que nos ponemos a comer algo, nos ponemos a tomar o nos ponemos a llamarle a alguien porque no sabemos qué hacer con eso que estamos sintiendo. Entonces, la educación en la neurocepción, que de hecho cuando vas a terapia con alguien que conoce sobre los ejercicios neurosensoriales o ejercicios somáticos, es una de las cosas que te educan, no únicamente verbalmente. Se empieza por lo verbal, pero te educan a regresar a esa conexión, a poder sentir todo lo que necesitamos sentir. Entonces, el inicio de la ansiedad, como te lo estaba comentando anteriormente, pues fue un estrés de supervivencia. ¿De dónde pueden venir? Aquí te doy otros pequeños ejemplos porque te los quería mencionar. Otros ejemplos pudieron haber sido procedimientos médicos o dentales. ¿Cuántas veces hemos visto que los niños lloran, gritan, tienen pánico de ir al dentista, tienen pánico de ir al miedo? Y esas son experiencias que legítimamente pueden activar todos esos mecanismos. Y si la mamá o el dentista o el doctor no están entrenados en el trauma, no van a saber ayudarle a poder minimizar esos efectos y a poder terminar el ciclo del trauma. Experiencias de ahogo, te estabas ahogando con la comida o te fuiste en una piscina, que se le conoce como experiencias cercanas a la muerte, porque literalmente el niño siente, incluso de hoy adulto, si te pasa esto, sientes que te vas a morir. Y eso quiere decir que activa todas estas respuestas. Tu sistema nervioso se pone en pelea, huida o se colapsa, ¿no? Ver algo que te dio mucho miedo, te perdiste en algún lugar cuando eras niño, partos complicados o naciste de una manera prematura. Todas estas cuestiones que no se hablan mucho, legítimamente puede ser el inicio de lo que hoy llamamos ansiedad. Pero una ansiedad disfuncional, porque existe la ansiedad funcional y existe la ansiedad disfuncional, ¿no? Entonces, disfuncional quiere decir que ya no te permite vivir con tranquilidad y que te está limitando en muchas cosas, en relaciones, en trabajo, en estudio, en poder alcanzar muchas de tus metas, ¿no? Entonces, es estrés de supervivencia, estrés almacenado, hormonas que están ahí, emociones que no se han gastado, porque en un momento el sistema nervioso nos puso en una respuesta de pelea, así se le conoce. Como no pudimos pelear, nos puso en respuesta de huida. Y entonces, en un momento, esa respuesta de pelea-huida tuvo que venir el congelamiento y el colapso para poder lidiar con esta pelea y huida, y es como que si se están peleando ahí adentro. El ejemplo, la imagen que te ponía, el acelerador del carro y el freno, los dos están al tope. Y esto pues está ocasionando una disrupción, una fragmentación de tu sistema nervioso y por lo tanto de tu estilo de vida. Dos clases de energía, dos clases de respuestas están al mismo tiempo porque el estrés está
estancado. Así que esta es mi explicación o la manera en la que, basado en estas personas expertas, Peter Levine, el Dr. Gabor Mate, Bessel van der Kolk, Irene Lyon y hay muchos más que nos están hablando de una manera muy correcta de lo que es la ansiedad y de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de poder educarnos en esas áreas. Porque puede ser que es tu caso que me estás viendo, que has padecido por mucho tiempo de depresión o de ansiedad, que ahorita expliqué la ansiedad, y no has sabido cómo lidiar con ella. O a lo mejor has asistido por mucho tiempo a lugares y hasta el día de hoy no puedes terminar ese ciclo del trauma. No te han enseñado cómo descargar esta energía traumatizada que ha estado almacenada, o que te has sentido avergonzado y que te has alejado de muchas personas, de muchas de tus metas y de tus proyectos, porque las respuestas biológicas no te lo permiten continuar. Pues espero que este video te dé un poquito de esperanza para poder seguirte educando y que puedas buscar ya sea más educación, o si está en tus posibilidades, yo te recomendaría un terapeuta, pero que tenga este enfoque. Aquí en Estados Unidos se le conoce como Somatic Experiencing, experiencia somática, por el doctor que te mencioné en unas imágenes anteriores, Peter Levine. Él es como el padre de esto de lo que estamos hablando, aunque hay otros también expertos. Así que si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de hablar, a lo mejor necesitas alguna página de internet de Peter Levine, alguna recomendación de un libro. Hay muchas personas que no están en sus capacidades de ir a terapia, lo entendemos porque a veces es el dinero, a veces no hay en tu alrededor. Puedes empezar con un video, puedes empezar con un libro. Hay videos muy buenos donde puedes aprender ejercicios neurosensoriales para descargar la energía traumatizada. Así que puedes empezar con algo. Espero que este video te haya ayudado, te ayude a que sepas que no estás solo en este camino y que hay un gran grupo de personas que se están educando en esto para poder colaborar a que esos efectos traumatizantes debilitantes puedan ser descargados y así puedas regresar a una vida normal. Así que ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.